Bueno, pues abrimos la jornada con un tema que ha sido central y que ha marcado un año muy agitado, en el que los tractores han invadido las calles de Madrid y de ciudades por toda Europa, y en que la agricultura ha ocupado los telediarios y el foco mediático durante meses. Hablemos de justicia social. Hemos presenciado unas barreras de aceptación a la transición ecológica en el campo, o por lo menos un rechazo de parte del sector a ciertas políticas medioambientales. Y más allá de los intereses que hayan podido afectar estas narrativas que hemos escuchado mucho este año, nos hemos dado cuenta de que hay que resaltar mucho el pilar social y el pilar económico de la transición agroecológica y pensar en cómo podemos mejorar estas políticas o qué otras políticas tenemos que complementar, con qué otras políticas tenemos que complementar para que esta transición pueda ser más justa. Los productores hoy en día se enfrentan a retos monumentales. Por un lado, biofísicos. La emergencia climática y ecológica pone en serio peligro la capacidad de producir en un futuro. Sequías cada vez más intensas y recurrentes, lluvias torrenciales, la erosión acelerada de los suelos fértiles que ya está estancando muchos rendimientos y que peligra con convertir esas tierras en improductivas a largo y medio plazo. El colapso de la biodiversidad, de la que depende centralmente los agroecosistemas para seguir produciendo. Y todo esto acrecentado por un modelo de monocultivo que es particularmente vulnerable a las plagas y al estrés climático, y también acrecentado por una dependencia muy profunda en combustibles fósiles que son limitados y que tarde o temprano tendremos que dejar de usar. Por el otro lado, retos socioeconómicos. Los pequeños y medianos agricultores cada vez les cuesta más luchar y competir contra los grandes, tanto los de aquí como los del resto del planeta, con los que compiten de manera directa. Están subordinados a los intereses de grandes corporaciones e incluso a la especulación en los mercados financieros. El precio de los insumos de los que dependen, fertilizantes, pesticidas, piensos, gasoil, no va a parar de aumentar, y hacen frente a una burocracia que es aplastante en sus actividades diarias y además, para colmo, no tienen un relevo generacional, entonces su futuro realmente es opaco y es oscuro ahora mismo. Entonces, realmente damos por hecho en el día a día nuestra comida, que llena nuestros platos, que llena nuestras despensas, pero de verdad no está tan asegurada nuestra comida y es mucho más vulnerable nuestro sistema alimentario actualmente. Y caminamos realmente actualmente con las tendencias que vemos hacia un futuro donde la agricultura no vaya a ser de las personas, una agricultura sin agricultores, y un futuro con ecosistemas empobrecidos que sean menos capaces de proveer para una población creciente. Entonces, ¿cómo trazamos un camino de transición agroecológica que responda a los retos ecológicos y económicos de manera simultánea? ¿Y cómo desarrollamos una narrativa común que permita aunar fuerzas entre el movimiento ecologista y el sector agrario? Y por suerte aquí tenemos a dos representantes de esos dos sectores. Por un lado tenemos a Asunción Ruiz, la directora ejecutiva de SEO BirdLife, organización conservacionista de referencia en nuestro país y de hecho la más antigua, que cumplió hace menos de un mes 70 años. Y ella es ambientóloga y autora de muchos estudios de conservación de aves en España. O sea que, por favor, Asunción Ruiz, te estamos esperando. Y por el otro lado tenemos a Marcos Garcés, agricultor y ganadero en Bañón, en Teruel, que tiene tierras principalmente en secano, en su mayoría con un manejo ecológico y de labranza reducida, pero también tiene una parte de tierras con el modelo convencional, lo cual es, en mi opinión, particularmente interesante porque nos permite comparar los dos modelos y los dos mercados para el agricultor. Y, curiosamente, yo a Marcos le conocí esta primavera porque fui a visitarle a su finca cuando le quería entrevistar para un documental que publiqué hace 10 días, que llamé Revivir el campo, donde justamente indagábamos sobre los potenciales beneficios económicos y sociales de la transición agroecológica
para los agricultores. Entonces, si os quedáis con ganas de más y con curiosidad de ver dónde vive y dónde cultiva Marcos, podéis seguir en YouTube. Marcos, por favor. Bueno, pues bienvenidos. Tengo al final varias preguntas, o sea que vamos a hacer respuestas breves. 1 minutito, 2 minutitos. Está improvisado porque así lo han querido completamente. Varias preguntas generales para los dos. 1 o 2 minutos cada respuesta y luego ya hacemos unas preguntitas más específicas a cada uno y abrimos también al público y también al público online que nos están viendo. Entonces, tras este año de intensa discusión y reflexión alrededor del tema de una transición agroecológica justa, ¿qué lecciones sacáis cada uno? Y, si me puedo permitir, si las hay y las tenéis presentes, ¿qué autocríticas, de manera constructiva y humilde, sacáis para vuestros sectores? Igual no para vosotros individualmente, pero como voz de vuestro sector también, ¿qué autocríticas sacáis después de este año de intensa debate? Marcos, te ha tocado. Me dan palabra. Bueno, en primer lugar, saludar a todos, agradecer la invitación, porque creo que es un evento muy chulo y muy necesario. ¿Qué conclusiones sacamos o qué se ve? Bueno, yo creo que lo que se ha visto estos meses refleja un cierto miedo que hay en el sector agrario, entre los agricultores. Estamos en tiempos de mucho cambio, no solo por hacia dónde vamos, hacia dónde tiene que ir el sistema alimentario, sino porque nosotros venimos de muchos años con políticas agrícolas que nos empujan un modelo y a trabajar de una manera, y ahora vemos que estamos en el campo y ¿qué vemos? Cambio climático, que es un desmadre total. El clima siempre ha sido muy caótico en muchas zonas, pero ahora sí que vemos que es muy irregular. Nosotros, por ejemplo, vemos en nuestra explotación que los años medios se han acabado, que vamos a muy buenas producciones y muy malas. Vemos que hay un vaivén legislativo tremendo, vemos que hay un vaivén de precios tremendísimo que normalmente nos hace una pinza, porque tardamos mucho desde que empezamos a producir hasta que cosechamos y vendemos el producto. Y vemos que hay un montón de políticas y nuevas normativas que vienen, que lo hablábamos el otro día además, que no se implantan, sino que se imponen y no se explican, ¿no? Y creo que se ha reflejado el miedo que tiene el sector y la necesidad de una formación continua, de un diálogo con el sector, de una comunicación más fluida, ¿no? Como autocrítica, te diría que muchas veces somos reacios a cambios, que aunque los tengamos delante de nuestros ojos nos cuesta verlos, y además tú cuando tienes miedo te provoca más reacción todavía a esos posibles cambios que deberías estar haciendo, que deberías hacer, ¿no? Entonces creo que sociológicamente y psicológicamente con el campo hay que tener mucha más comunicación, hay que hablar mucho más y hay que entender poniéndose en la piel de los agricultores. Asunción. Muchísimas gracias a la Fundación por esta iniciativa activista. Porque para la organización decana o ancianita en esta difícil ruta, ¿no?, de conservar la naturaleza, pues la verdad es que lugares de encuentro y de diálogo como este pues son realmente lo único que nos queda para ser optimistas, ¿no?, con la que se avecina y la realidad que ya tenemos, y es ser activistas. Y esto es una acción activista, con lo cual voy a toda mi capacidad de síntesis. ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido que efectivamente, y lo ha dicho muy bien Marcos, estamos en un momento donde los problemas ambientales de pérdida de biodiversidad y de los efectos del cambio climático están aquí. España, además, es uno de los lugares que está llamado a ser el desierto de Europa, y nos lo dicen las aves, ¿no?, que las estudiamos y mucho en SEO. Hay especies como el corredor sahariano, que como su nombre indica, pues solamente criaba allí y ya cría en Granada desde hace mucho tiempo, digo por poner un ejemplo. Pero claro, todo eso también afecta y mucho a las personas que viven directamente del campo. Con lo cual es normal, las situaciones de incertidumbre, las tensiones se reflejan por el primero que está en el campo, y lo que tenemos es realmente que trabajar juntos, ¿no?, trabajar mucho más juntos. La autocrítica, pues la autocrítica es que
no hemos conseguido, o por lo menos desde muchas organizaciones ecologistas, y aquí no solamente está Sea Over Life, por ejemplo, nuestra campaña en temas de agrarios hemos ido siempre muy de la mano de WWF y otras muchas, ¿no? O hemos creado alianzas como ProTraPac, a la que nos habéis ayudado mucho, ¿no? Donde están todos los implicados en el sector. Pero la autocrítica es que finalmente no estamos llegando, no estamos demostrando que lo que está sucediendo en el campo es que el campo se está quedando solo. Se está quedando sin aves y sin agricultores. Y ahora seguimos debatiendo para que no nos lleve esto mucho más tiempo. A mí me gustaría que le diéramos la vuelta al de no hay paisaje sin paisanaje. Es que realmente al revés. Es que no va a haber paisanaje sin paisaje. Y tenemos que construirlo juntos, ¿no? Y que al final estamos defendiendo exactamente lo mismo. Y en esa autocrítica creo que con 70 años una organización conservacionista y científica, y sobre todo que somos agricultores, de hecho creo que vamos a comer arroz de Riedbell, ¿no? en la comida aquí, pues un compromiso para los 70 que vienen. No vamos a dejar solo al campo. Y no dejar solo al campo es no dejar solo a los agricultores y no dejar solo a los consumidores, porque tener un campo vivo significa tener unos campos productivos que den dignidad al agricultor y unos productos saludables para el consumo de todos. Realmente vosotros dos, y supongo que no es casualidad, realmente borráis un poco esa barrera que se traza entre ecologismo y entre agricultores, ¿no? Cuando hablamos tú y yo por primera vez decías somos agricultores y tenéis historia agricultores y algunos son profesionalmente agricultores o familiares agricultores, y a Marcos cuando fui a verle pues su discurso era pues el mismo que puedo tener yo con un ecologista, pero también un poquito más arraigado en un territorio particular. ¿Qué elementos os parecen más fundamentales a resaltar, a enfatizar, para que esta transición agroecológica sea justa, para que sea justa para los agricultores? Bueno, enfoquémonos en los agricultores porque si no ya hablaremos de eso el resto de la jornada. Bueno, yo creo que es verdad que muchas veces se traza como una dicotomía entre ecologismo y agricultura, y hay veces que sí que tienen bases fundadas. ¿Por qué? Porque ahí, yo lo digo mucho, en el pueblo, en el bar en verano, escuchas algún comentario de gente que viene con algo que ha visto en donde vive, que suele ser una gran ciudad y no tiene nada que ver con el territorio, y te da un discurso que dices, ¿pero qué me estás contando? Si aquí lo que hacemos y cómo nos organizamos y todo es forma distinta, ¿no? Igual que hay veces que desde el campo hay agricultores que tienen un rechazo total a cualquier tipo de cambio o evolución y, oye, a mí déjame echar el purín que quiera, que no pasa nada y porque lo he hecho toda la vida, ¿no? Que odio esa frase, lo de lo hemos hecho toda la vida y sabemos lo que hacemos. Es un mantra que tenemos, ¿no? que se repite mucho. Entonces yo creo que hay que superar, es importante superarlo, y creo que es muy importante hacer acompañamiento en el cambio de la agricultura. Nosotros empezamos, lo decías antes, tenemos 2/3 partes aproximadamente en ecológico y el resto en convencional, y el ecológico lo empezó mi padre hace 24 o 25 años ya, y nos hemos dado muchos golpetazos y muchos trompazos. Y tú cuando cambias la tierra, pues al principio se revela porque está acostumbrada a abono y a fitosanitarios y no produce, te echa malas hierbas y eso tarda unos años en volver. Entonces, tú cuando haces ese cambio, primero económicamente es muy difícil de manejar. Yo siempre digo que una explotación entera cambiarla, por lo menos en el cereal, que es lo que tenemos nosotros, es casi imposible. Luego, tienes que cambiar la mentalidad. Nosotros al principio, ¿qué hacíamos? Hacíamos el ecológico con mentalidad convencional. Error. Al final te acabas dando cuenta que es error. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de agricultura regenerativa. Yo siempre digo que si tú quieres hacer ecológico a largo plazo, tienes que hacer regenerativo. Si no, no te va a durar, ¿no? Pero eso es un cambio de mentalidad. Entonces, hay que hacer un acompañamiento a los agricultores económicamente, formándolos. Soy muy pesado con la formación, lo diré muchas veces, porque creo que es la clave de todo esto, una formación continua. Casi todos mis amigos en sus trabajos tienen una formación continua, y yo creo que la gente que está en el campo, en la naturaleza, que somos los que nos hemos quedado en el monte, que digo yo, y produciendo alimentos, la gente nos interesa a todos que esté lo más formada posible, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un acompañamiento, una formación, y hay que explicar las cosas, porque tenemos, lo decía al principio, muchos cambios legislativos, muchas medidas que muchas tienen sentido, pero que como no se explican acaban siendo una imposición. Hay que entender que en el campo, tengamos 37 años que tengo yo o 70 que tiene mi padre,
la mayoría se lleva haciendo lo mismo durante muchos años. En mi zona, trigo, cebada, barbecho blanco, trigo, cebada, barbecho blanco. Y son muchos, muchos años. Entonces, claro, a la gente de repente le cambias algo y aunque tenga su base científica y explícaselo, hazlo que lo entienda, dialoga con él, que lo pueda integrar. Yo creo que es inteligente entrar así en vez de, oye, de repente, desde el 1 de septiembre un 4% vas a tener que hacer. Entonces, claro, la gente se revela. Comprensible, ¿no? No, totalmente comprensible, ¿no? Y bueno, realmente yo creo que la transición a la que nos enfrentamos, lo comentaba Marcos, pues claro, es que todos tenemos resistencias al cambio, absolutamente todos, ¿no? Y claro, en esa transición también hay esas posiciones oportunistas donde muchas veces las políticas que deben tener la flexibilidad y la incidencia necesaria para hacer que sean justas, muchas veces lo que son es perversas y lo que invitan es a la discusión en lugar de a la conversación. Porque es lo que sucede. Entonces yo entiendo que muchas veces bueno, pues en el campo se pueda llegar a sentir que se están imponiendo, ¿no? Entonces creo que en esa transición, para que sea justa, justamente en la realidad, en el campo hay muchas realidades. Y cuando se habla de las tractoradas, pues claro, pues hay cosas que desde las organizaciones ecologistas estamos de acuerdo, ¿no? Con temas de precios o otras voces que de lo que se ha gritado de estar en contra de la Agenda 2030, pues es que ningún agricultor que conozca el campo o sobre todo que defienda, ¿quién va a estar en contra de acabar con la pobreza en el mundo, ¿no? O contra las desigualdades? Estos son ya, digo, que se politizan un poquito los lemas. Pero al final lo que se necesita en el campo es estar mucho más cerca del campo y conocerlo mejor, y las políticas, bueno, pues ya es muy difícil, pero claro, tú implementas, por ejemplo, en la política agraria común, las cosas cada 4 años y vas dando tumbos y lo que ahora vale después no vale, y además si yo intento hacer algo con un poquito de cordura, muchas veces realmente pierdo la ayuda, pues lo pone todo muy difícil. Entonces, se necesita muchísima más conversación, se necesita mucha más información y formación con el agricultor, pero lo que sí que es verdad es que, y aquí me voy al gorro de hacer cultivo de arroz ecológico en el delta del Ebro, en uno de los cultivos que, claro, es un cultivo en agua, con lo cual es la máxima de las dificultades, o la transformación de trigo duro de monegros, o bueno, en todas las experiencias de seguimiento que tenemos con olivares vivos, ahora con secanos vivos y ahora con montes vivos, de manera que lo que tenemos que también es tener conocimiento. Y con medidas sencillas, que muchas veces son muy sencillas, porque la naturaleza es muy agradecida, nada que le haces una caricia es rentable, y es rentable realmente para el agricultor y para generar bienes públicos, con lo cual más conversación, más formación y más conocimiento, que creo que a veces se dan muchos tumbos hacia un lado, hacia otro, que es lo que hace que al final, bueno, pues la persona en el campo, y hay muchas realidades en el campo, yo estoy hablando de los agricultores de verdad, quiero decir que después también tenemos fondos buitres, tenemos otras amenazas que para nada son el medio ambiente, sino, bueno, pues son incluso las energías renovables, ¿no? Entonces, lo que sí que creo que es importante es: la ruina del campo no es la naturaleza, es todo lo contrario. Es la naturaleza la que puede poner a salvo a los agricultores y a los ciudadanos, y incluso, aunque parezca que hay esa pelea y ese encontronazo, a mí me dio mucho alivio cuando revisé los resultados del último CIS, ¿no? Cuando preguntaban qué le parecía a los ciudadanos españoles, si llevaban razón los agricultores para salir con los tractores a la calle, ¿no? Y la verdad es que en un porcentaje altísimo, no recuerdo la cifra, perdonadme, pero vamos, estamos alrededor del 90%, decía que claro, bueno, es que claro, tienen razones para protestar, ¿no? La verdad es que sus campos son menos productivos, están secos, hay olas de calor, hay especies exóticas invasoras que están esquilmando muchísimos cultivos, y claro, dices, a ver, pero cuando le preguntaban a las personas también si pensaban que los problemas de los agricultores eran el medio ambiente, también en un porcentaje tan elevado como ese decían que no. Con lo cual, creo que tenemos que plantearnos acercar las políticas ambientales y explicarlas mucho más a los agricultores, porque realmente son la solución, y
cuestionar mucho más las políticas comerciales que las ambientales. Me está dando pie. ¿Quieres? No, al hilo de lo que dice Asunción, y yo creo que es muy importante, hablando de políticas, hacer política agraria. En España no hacemos política agraria. En Bruselas ahí está la PAC, vienen los fondos y aquí los distribuimos. Y no se hace política agraria. Entonces, ese yo creo que es uno de los principales problemas. Y el segundo, que lo has dicho tú al principio y que es una cosa que dice COAG siempre, es que como sociedad, y ya me voy más a lo etéreo, ¿no? Tenemos que elegir qué tipo de agricultura queremos, ¿no? Si la agricultura con agricultores, con gente en el territorio, que también habla eso de vertebración del territorio, o con empresas que vienen, hacen su negocio, inversión, contratan a gente y luego cuando nos interesa se van y no lo sé. Como sociedad lo tenemos que elegir y una vez que lo hayamos elegido, orientar las políticas al apoyo de los agricultores o de las empresas, ¿no? Pero hacer política agraria en base a lo que queremos que sea la producción de alimentos y el consumo de la alimentación. Estoy de acuerdo, pero ¿me permites un minuto? No, porque es que al final también estamos hablando siempre que esta transformación, bueno, pues tiene que haber conversación, tenemos que estar más cerca, más conocimiento, más formación, pero en este binomio falta una pieza fundamental. Esta transformación no va a ir al ritmo que se necesita si no metemos en la ecuación a los consumidores. Y ahí también hace falta muchísima más formación y ahí también las políticas comerciales deben ayudar a que el consumidor sea parte de esta transición y un aliado a que todo esto sea posible, ¿no? Lo digo porque estamos hablando solo exclusivamente de ecologistas y agricultores. No, pero si lo digo porque en esa ecuación necesitamos al consumidor. Absolutamente. Pero a lo largo de la jornada vamos a incluir a cada eslabón de la cadena alimentaria, no solo al consumidor, también los intermediarios y al resto de la sociedad, porque realmente esto es una transición que no solo nos interesa a agricultores, ecologistas, distribución y consumidores, sino de verdad a cada rincón de la sociedad, porque los platos nos los llenan los mismos agricultores a todos, ¿no? Entiendo de vuestras respuestas por sacar en una frase ese factor fundamental para que esta transición sea justa. Entiendo tanto de Marcos como de Asunción que sea más participativo, más democrático, más hecho por y para los agricultores desde abajo y todos los... Sí, entonces que emane más desde abajo y que emane de las conversaciones que podamos tener en el campo mismo, ¿no? Que nos integremos mucho más. Una última pregunta general para los dos y luego os disparo una más individual si nos da tiempo, que es, has hecho un guiño ahí, has dicho la ruina del campo no es la naturaleza. Mi pregunta es, ¿cuál es la ruina del campo? ¿Cuáles son los problemas principales del campo, según vosotros? También distilado a algo concreto. ¿Y cuáles son las barreras, si es que emanan de ese problema, principales para que avance esta transición? Esta pregunta con el objetivo de también aunar fuerzas hacia una misma raíz de los problemas. Yo creo que la ruina del campo no es la naturaleza, sino es en el estado en el que se encuentra, ¿no? Realmente, al final, la ruina del campo, podríamos decir que son los problemas ambientales, los dos grandes retos, que pues, los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, porque claro, los campos están empobrecidos, los estamos dopando para que sigan siendo productivos, ¿no? Pero por eso tenemos que buscar soluciones basadas en la naturaleza, que lo que hagan es ir enriqueciendo poco a poco. Pero no es la única ruina que tiene el campo. La ruina del campo la tienen las políticas comerciales y quizá unas políticas que, desde luego, cumplieron una función en un momento determinado, pero que se han vuelto perversas, donde no se está dando un café para todos o no se tiene una flexibilidad suficiente como para que realmente las políticas vengan a salvar o a potenciar una transición. Y justamente lo que están haciendo es cortándole las alas en términos ornitológicos, ¿no? Y solo un ejemplo, pero volvamos al arroz ecológico y a lo que hemos sufrido en ese cultivo. Pero hemos vivido algunas realidades un poco de falta de sentido común por la propia política agraria común, ¿no? Hace poco tuvimos unos daños, bueno, hace poco da igual cuándo, daños de flamenco, ¿no?
bueno, pues nos quitaban la PAC porque habíamos dejado que tener flamencos en la finca. Quiero decir que esto es... Pero bueno, esta vaya y pase que esto habría que ver cómo... Para eso está la política agraria, ¿no? Para poder combinar algunas cosas. Pero sobre todo sabéis que ahora mismo el cultivo del arroz tiene uno de los grandes problemas que tiene, es el caracol manzana en el delta del Ebro, que es una... Vamos, que es que esquilma los campos. Pues la única forma que había realmente de acabar o frenar el avance de una especie exótica invasora que o lo haces a tiempo o estás perdido, era secar los campos en invierno, que era una medida que era ambiental, que era mantener agua invernal para que favoreciera a las aves y a otras especies, pero claro, en ese momento lo que había que hacer, y era en ese momento, para frenar el avance de una especie exótica que arrasa con los campos de arroz, era desecar en invierno. Pues no fue posible. Y entonces, los agricultores tuvieron que decidir entre mantener a raya el caracol manzana o cobrar la PAC. Entonces, claro, estas son las flexibilidades que no se pueden entender. Entonces, a lo mejor lo que se necesita efectivamente es tener una política agraria que tenga la flexibilidad que necesita el campo. O avances que habíamos tenido y muy importantes, como organización conservacionista seria y también científica, lo que pretendemos es tener proyectos demostrativos que puedan contagiar a otro, hacerlo de otra manera, pero que además sea rentable, esto está clarísimo. Han sido 25 años de cultivo de arroz muy difícil, donde todo el mundo en el delta decía que nos habíamos vuelto locos, pero bueno, hemos demostrado que era rentable. Esto es así. Pero claro, ¿qué ha sucedido ahora? Que muchos, incluso nuestros propios agricultores, habían puesto sus tierras en ecológico, hasta que la nueva PAC en Cataluña, claro, esto depende de dónde estés, pues es que da igual que sea ecológico o sea convencional. Entonces, ¿qué hacen? Pues el fácil. El convencional, porque... Entonces, quiero decir que al final las políticas tienen que ayudar a la transición, no frenarla o dar pasos atrás, como ha sucedido. Había 8 productores de ecológico ya en el delta, que eso era un éxito, pues ahora ya pues quedan, creo que nos quedan 2. Bueno, esto no recuerdo, pero ha habido una pérdida de casi el 20% de la producción ecológica allí. ¿Ha habido una pérdida porque esos agricultores han dejado Porque en las nuevas ayudas, en las nuevas ayudas, ahora realmente no hay casi diferencia entre producir ecológico o producir convencional. Pues me voy a aquel cultivo que es mucho más sencillo, sobre todo en un año donde realmente los campos casi no se han podido inundar. Y entonces, bueno, pues si realmente no se me favorece en la política agraria a que haga las cosas mejor, y ahí no hay que olvidar que la política agraria debe financiar la generación de bienes públicos, no solo y exclusivamente la producción. Claro. El apoyo a la agricultura ecológica es segundo pilar de la PAC, es PDR, que es lo que las comunidades autónomas, pues eso ya decía en Cataluña, está en presupuesto. El problema grande del campo, aparte de los que hemos hablado de la inestabilidad climática, de los precios, de la situación del medio rural, porque tienes que entender también que tu negocio, al final, tu plan de vida lo haces en un entorno que cada vez hay menos oportunidades sociales, formativas, etcétera. Yo creo que es el propio modelo en el que nos han ido empujando y nos hemos ido metiendo años atrás ahora. ¿Por qué? Porque un agricultor normal hay que entender que somos autónomos, que para ser autónomo necesitamos un paquetón de financiación de inversión detrás, pero inversiones muy, muy grandes, de medio millón de euros, millón de euros, etcétera, para rentabilidades muy lentas y ahora muy inestables, ¿no? Y que luego además cuando vas en el precio es muy difícil defender tu precio. Haces algo súper individual, que es muy exclusivo, etcétera, es muy difícil defender tu precio. Y yo creo que soy realista y digo, joder, cuando se dice precios justos, pues ¿quién va a venir a pagarte precios justos? Yo sé que nadie va a venir y me va a decir, oye, ¿cuánto te cuesta? ¿Te voy a dar más? Sé que eso no va a pasar. Pero claro, nosotros queremos en Europa producir de una determinada manera los alimentos y luego a la hora de importar en línea, de competir en línea de tú a tú con el resto de productos, no hay un etiquetado claro, vienen con otras normas de producción que los hacen que sean mucho más baratos y compiten contigo, ¿no? Sé que eso no va a acabar porque al final Europa para existir en el mundo tiene que hacer acuerdos comerciales, no pasa nada. Si quieres vender tecnología en Sudáfrica, pues tienes que traer manzanas que hacen allí, por ejemplo, no lo sé. Pero claro, como ciudadanos europeos,
hay que decir, oye, queremos que producir así porque los agricultores, además hacemos un servicio público porque cuidamos el medio ambiente, oye, queremos tener el entorno así, queremos que los ríos estén así. Tú como agricultor, que es el que te ha quedado allí, tienes que producir de esta manera, hacer estas cosas para que, oye, estas especies sigan estando aquí, puedan habitar, etcétera. Entonces, claro, eso hay que pagarlo, ¿no? Eso, porque si no, al final acabamos en la pinza que estamos hablando. Somos el sitio donde se produce con mayor calidad, seguridad alimentaria, bienestar animal del mundo, que eso tiene un coste, y sin embargo, a la hora de vender, oye, es que aquí entra de todo y compites de tú a tú, ¿no? Entonces, creo que eso es un problema que es muy difícil salir de allí. Bueno, la solución está la exportación, está hacer pequeñas cosas, lo que digo, que le ganas valor, y yo en el ecológico lo vemos. Al principio, cuando empezamos a hacer ecológico, pues sí, los productos valían dinero, pero es que ahora pues, ya pasa un poco con el convencional, compra-ventas que lo compran, lo vendes más caro, al final baja el precio. Ahora con la subida de precios que hubo, pues el ecológico apenas subió, el convencional sí que subió, el ecológico apenas subió. Jolín. Estamos en un modelo que el agricultor lo pone en una pinza, con lo que os digo, inversiones que tenemos detrás muy grandes, porque la maquinaria vale un pastón. Afrontar cualquier cambio y cualquier evolución pues también requiere su inversión y su tiempo, y lo que decía, al final somos la mayoría autónomos. Y claro, mientras haces tu cambio de explotación ahí en mi zona, oye, pues si pusiéramos, igual los almendros empiezan a funcionar, los pistachos pueden funcionar, aromáticas, la trufa está creciendo mucho, pero claro, mientras tanto tienes que seguir con tu explotación convencional, y eso es muy difícil de asumir, ¿no? Entonces creo que el problema está que estamos en la pinza del cambio, y además con las cuentas muy mermadas que tenemos detrás por la inversión que tenemos. Asun, te veo con ganas. Sí, bueno, no, es que, a ver, estamos muy de acuerdo en muchísimas cosas, y desde luego yo creo que no hay ningún ecologista, conservacionista ni científico que no vaya a apoyar que la dignidad y la rentabilidad en el campo se tiene que mantener. Pero, sin embargo, sí que creo que hay algo y una lección aprendida y algo que se ha hecho fatal y que no podemos estar de acuerdo, es que después de las tractoradas las soluciones no se hayan puesto para mejorar realmente la vida de los agricultores y la de todos nosotros y la de la salud de los alimentos. Entonces, sí, estas tractoradas lo que han servido es para que realmente algo que era importantísimo, como era la reducción de plaguicidas y demás, que había que avanzar, se vengan atrás, pues nos han hecho bastante daño a todos, a la sociedad, a los agricultores, a los consumidores, porque al final lo que estamos es retrasando de la peor de las formas ese cambio que necesita la producción de alimentos, ¿no? Lo digo porque, bueno, se podrían haber negociado otras cosas, pero quizá es que esta, que se entiende y que además genera muchísimos problemas y empobrece al campo. Es que no solamente... Primero la salud, pero además empobrece al campo, porque le estás dopando, le estás obligando, cada vez necesitas más y más insumos, que por cierto son los que arruinan también al campo, ¿no? Porque los plaguicidas de verdad suben y suben de precio y demás. Entonces, la solución que se ha adoptado y que parece que ha generado ya que ya no salen los tractores al campo, pues desde luego, desde la visión ecologista, conservacionista y como agricultoras, que somos también en SEO, no estamos de acuerdo. Nos parece que es un paso atrás, que es incoherente y que no nos lleva a ningún sitio. Y particularmente en España, que somos el principal consumidor de plaguicidas en Europa, ¿no? Ahora te voy a dar más bola por ahí, para que te explayes. Creo que no hace falta indagar demasiado en la complejidad del oficio del agricultor y de hecho, la realidad tan única que tiene comparado con todo el resto de oficios en la sociedad actualmente, para entender por qué la transición ecológica es particularmente difícil en este sector. Y creo, a mí al menos, siempre me lleva este choque con esa complejidad a decir, bueno, pues lo que podemos hacer es o bien pequeños pasos que puedan paliar algunos de los problemas, o bien ya plantearnos si la alimentación y la agricultura y la conservación del territorio tienen un carácter tan único como para que decidamos sacarlos de las leyes comerciales convencionales que se aplican a productos tecnológicos que podríamos decir que no son comparables con el alimento, que es un bien básico y un derecho de todos. Pero claro, ahí nos vamos a una discusión profundamente transformadora de la sociedad, que igual
no está al alcance de la mano en este momento y justamente quería ir a esas propuestas más concretas, más inmediatas, que creéis que os dan más esperanza, más optimismo de que se puedan mejorar las cosas considerablemente. Entonces, a Marcos en particular, aunque ya has contestado de muchas maneras a esto, pero ¿qué son esas ideas que te dan más optimismo y esperanza para que el sector agrario abrace, pida, demande, exija una transición agroecológica en sus términos, pero que se apropie de esta demanda? Yo creo que la clave, y al principio he dicho que lo iba a repetir mucho, es formación y acompañamiento. Es decir, aquí nosotros tuvimos en el 18, 17, 18 creo que era unos años malos de cosecha. Entonces en mi zona mucha gente se empezó a apuntar al ecológico. Vinieron 2 años buenos de cosecha, la gente se bajó del ecológico porque en la naturaleza nada es inmediato, todo iba pasando un tiempo. Entonces el abono y el fertilizante y los fitosanitarios lo que te dan es la inmediatez. Tienes un problema de hierbas, oye, fito, limpio y a cosechar, ¿no? Es que en el ecológico eso es otro mundo, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, la formación es muy clave porque tienes que entender eso, saber prevenirlo, nuevas tecnologías. Yo siempre digo que en la parte ecológica necesito mucha más nueva tecnología que en la parte convencional y eso hay que democratizarlas y hacer formación para poder integrarlas porque yo en el ecológico tengo que saber cómo está el suelo, qué necesita, qué coge el cultivo, con mucha más previsión que en el convencional, porque el convencional veo que está lloviendo mucho, que la planta tira, pase de abono foliar y solucionada. En el ecológico no puedo hacer esas cosas, ¿no? Bueno, ahora tenemos aminoácidos que los aplicamos, etcétera, tal. Pero hace falta esa integración de nuevas tecnologías, democratizarlas, que lleguen, hacer esa formación tanto en manejo, en gestión de empresa, porque al final también hablamos, nosotros somos una pequeña mediana empresa y yo lo que veo, lo hablamos en el documental, que la parte convencional, al ecológico, la convencional me renta más, produzco 15% como mucho. La ecológica te renta. La ecológica, produzco un 15% como mucho menos de kilos, pero económicamente me renta mucho más. Tiene que haber, las políticas agrarias se tienen que dirigir también de forma más importante a las producciones que cuidan de verdad el entorno y el alimento que están produciendo. En Aragón, por ejemplo, la semana pasada nos enteramos que el 35% de los que están acogidos al agroambiental de agricultura ecológica por falta de presupuesto se quedan sin cobrarla de la noche a la mañana. Antonio, uno de ellos, está afectado. Y claro, es que esas cosas no ayudan nada y no incentivan, ¿no? Y es unido al desconocimiento que se tiene. Las leguminosas, por ejemplo, pues es que mi abuelo plantaba leguminosas. Nosotros con los purines sabemos que la leguminosa coge el fósforo que hay en el suelo, lo aprovecha mucho más, me baja el nitrógeno Pero claro, yo lo sé porque he ido a un montón de sitios, hemos hecho 1000 pruebas, me he formado, pero pues entiendo que hay gente en mi pueblo que tiene 60 años, la edad media del sector son 63 años. Me parece que más del 35% son mayores de 65. Pues es que a Manolo, que es mi tío, que lo quiero mucho, que es mi socio en muchas cosas del campo, pues claro, Manolo ahí con cosas de la espelta, el mijo, el sarraceno, que se me ríe y me dice, pero Marcos, ese centenucho que tienes aquí, ¿qué te va? Pero es que lo entiendo perfectamente porque él lleva desde que se quedó en el campo con 16 años trigo, cebada y tiene sus cuentas y para lo que me queda también, ¿no? A los 5 años que me quedan, pues qué cambio voy a dar, que esa es otra, ¿no? El relevo generacional es un problema social que tenemos todos porque habla de que la gente que tendrá que producir alimentos no está ahí o no va a verla y ese hueco lo ocupará porque alimentación siempre, o sea, agricultura siempre va a haber mientras tengamos la costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Entonces, claro, y yo creo que todo esto, al final, ¿por qué no se incorporan los jóvenes? Porque es que el sector, lo que digo, tiene mucho riesgo, una inversión tremenda detrás, amortizaciones muy lentas, ahora viene el cambio climático. Legislativamente, es que yo que me considero muy sesudo en mirarme normativas, en planificar las siembras, pues es que este año haciendo la PAC, en 2 cosas he metido la pata. Porque es que modificaron la normativa un mes antes de que empezáramos a hacer la PAC. Es que, claro. Entonces yo creo que hace falta acompañamiento, formación, democratizar nuevas tecnologías, una política agraria, lo tengo clarísimo,
y hacerlo atractivo para jóvenes, para que haya futuro, que eso se hace pues, con un sector que funcione. Si no funciona, por mucho dinero que dé de entrada, no va a haber gente. Y tomándose en serio que queremos hacer con la producción de alimentos en este país o en esta región o en el mundo, vamos, que queremos cómo sea la producción de alimentos y como queramos que sea, pues así la estructuraremos, porque al final es política y economía, es decir, hacer políticas y estructurar presupuestos, ¿no? Y eso es lo que nos empuja los cultivos, y acabo ya, perdona, lo vemos, se ve muy claro en el campo. Por ejemplo, nosotros hacemos esparceta, que es una leguminosa que como forraje viene muy bien, sobre todo para los rumiantes, porque nos produce la meteorización, los gases. Y en los 80 se hacía bastante. ¿Qué pasa? Que la PAC la dejó de incentivar, se dejó de hacer y apenas se hace. Y es un cultivo plurianual que está a 5 años, que económicamente nosotros es casi lo más rentable que tenemos en la explotación, que como forraje es excepcional y que el suelo es una pasada porque fija nitrógeno, limpia de hierbas que no queremos, estructura el suelo porque tiene raíz pivotante. Pues es que la propia política agraria lo desincentivó, ¿no? Pues en esas cosas tenemos que estar. Asun, te voy a recortar por las palabras que le hemos dado a Marcos. Te lo voy a dejar muy breve, una respuesta así muy concreta. Hemos hablado este año mucho, o yo he oído mucho decir, transición sí, pero así no. Y ese rechazo a esas políticas ambientales ha venido de ese descontento con la manera de hacer, ¿no? Muy concretamente, ¿cómo crees que se podrían hacer esas políticas mejor? ¿O qué otras políticas se les tendría que añadir de manera complementaria? ¿Has dado algunas claves ya sobre eso? Creo que la rebaja no tiene que ser en las políticas ambientales, no, porque realmente es empobrecer al campo y al agricultor y a todos los ciudadanos. Hay que hacer el cambio en las políticas comerciales, pero esa sería otra, ¿no? De todas maneras, y termino y voy a ser... La agricultura es esencial, y así lo vimos en la pandemia, también vimos todo lo que significaba, y no hay ciudadano ni ecologista que discuta que se llevan el 40% de la financiación europea. Pues sí, claro que sí, es una actividad esencial. Pero eso no le pasa a otros sectores, ¿no? Pues bueno, también es verdad que viven las inclemencias y las incertidumbres de dónde nos encontramos en este momento. Pero entonces, yo creo que la política agraria, que es ahora mismo la mejor herramienta, igual que la fiscalidad, que no hemos hablado de ella, que hay otras fiscalidades que se pueden aplicar, no solamente la política agraria común, debe ser, desde luego, totalmente aceptable para apoyar a los comprometidos con el cambio, pero es inaceptable, porque si no, retrasar más esa transición. Y pasos atrás serían inaceptables. Estamos hablando de financiación, de transformación en un sector esencial donde se le dice sí al compromiso de cambio, no a seguir consintiendo algo que realmente está siendo perverso e insano. Es una transición que tarde o temprano tiene que tener lugar y es verdad que como funcionan las cosas en Europa, además, cuando atrasamos media década y eso igual nos no nos jugamos lo la conservación del planeta con el tenedor en la mano. Y la habitabilidad de este planeta y nuestra alimentación en el día a día, por supuesto. Abrimos a preguntas, tanto aquí como la gente digital, los entes digitales que nos escuchan. No sé si hay un micro o como... Ahí, tenemos micros, a que si queréis levantad la mano y también aquí estaré recibiendo preguntas. Hola. Hola, buenos días. ¿Dónde estamos, perdón? Aquí. Mi nombre es Juan José Fuente Taja, de la Asociación de Vecinos Nudo Sur de Legazpi, y yo le quería hacer una pregunta a Marcos, que qué le pareció que una parte de las tractoradas fuera copada por la extrema derecha, con banderas de España preconstitucionales, o, por ejemplo, el acoso que tuvo un equipo de TV3 en la Puerta de Alcalá. Muchas gracias. Bueno, eso también nos daría para otra mesa lo de las tractoradas, porque hay que entender, yo las tractoradas, por ejemplo, cuando me preguntaban, digo, yo fui a las que convocó la organización agraria a la que pertenezco, porque no me gusta ir a sitios donde no sé quién es quien me representa y qué va a decir además, ¿no? Entonces yo creo que las tractoradas hay que entenderlas en un momento de preelecciones, de elecciones europeas, que venían las elecciones europeas. Hay que entenderlas. Tú aludías a la extrema derecha. Yo escribí un artículo hablando de eso precisamente, que la extrema derecha ha capitalizado parte del descontento en el campo y el miedo del que hablaba al principio
también, porque al final vienen y te dicen va a seguir todo igual, vamos a hacer regadíos, podrás seguir cultivando exactamente igual que ahora, volverá a llover, y en el miedo que tiene la gente yo creo que la reacción es agarrarse un clavo ardiendo. Yo eso lo pongo de ejemplo. Yo tengo gente alrededor que piensa que las avionetas, que hay avionetas que hacen que no llueva, ¿no? Que modifican el clima. Sí, eso sí, y claro, yo cuando lo pienso digo, ¿qué explicación le puedo dar a que esta persona que... joder, pues como yo, normal tal, piense eso, pues el miedo que tiene a decir, hostia, esto se va al garete, si paran de volar las avionetas volverá a llover y podré volver a cultivar, en vez de tener que hacer ese cambio de lo que hablábamos, ¿no? ese miedo a la reacción. Entonces creo que la extrema derecha, una de las formas que tiene de llegar al poder es entrando por la parte agrícola, porque es un sector muy tensionado, con miedo al futuro, lo está aprovechando, y luego las tractoras, pues que claro, tú ves una parte que sale allí, hay mucha parte que no sale, o que incluso sí que sale porque dice, jolín, yo es que tengo problemas y quiero que se vea que el campo tiene problemas. Otra cosa es que no compartas el mensaje, pero sí, la extrema derecha se lo está pasando muy bien en el campo, y además, perdón por extenderme otra vez, yo estoy viendo últimamente como amigos, gente de mi entorno, que siempre han sido gente muy moderada, no de izquierdas concretamente, pero joder, gente, se está radicalizando mucho en base a la derecha en el campo, y eso creo que es un problema importante. Creo que la izquierda dialoga regular con el campo, lo que defiende la izquierda es en muchas ocasiones por donde tiene que ir la agricultura, pero que dialoga muy mal porque va con una aura de urbanita, de impositivo, de lo hacéis mal y tenéis que cambiar, y no lo sé. Ahí hay un tema muy interesante que hay que trabajar mucho. Más preguntas, por favor. Tenemos unos 5 minutitos, o sea que preguntas concretas y respuestas concretas, por favor. Mi pregunta no es muy concreta, pero voy a ser. Vaya hombre. Técnica de ganadería de la organización agraria COAG. He escuchado con atención las intervenciones y me sorprende muchísimo que tanto en la parte del consumo como en la parte de la producción se haya hablado de formación, formación, formación. Y lo digo por un motivo. Formación en el consumo. La gente puede estar muy formada, pero si no tiene dinero para comprar un producto, por muy formada que esté, no lo va a poder hacer. Y la producción puede estar muy formada, se la puede acompañar mucho en formación, explicarles todo lo que haya que explicarles, pero hay gente que no puede porque no le salen las cuentas, y hay gente que no quiere, porque lo acabas de decir, Marcos, hay gente que se está radicalizando y gente que, oye, ni siquiera por ser radicales, porque no quieren, porque les gusta su forma de producir y les gusta. Yo creo que al final lo que quería un poco concretar es que al final hay gente que no quiere, que no puede, y al final es que todo va de dinero, yo creo. Es mi opinión y quería saber un poco vuestra opinión al respecto. Y en parte es porque también la gente del sector productor, tú has dicho, somos autónomos, sois empresarios y empresarias. Y esto también me lleva un poco a la pregunta, que es, hablamos de gente, de empresas, ¿toda la gente está contribuyendo o es posible que quiera contribuir a una transición agroecológica en el campo? ¿La gente, las personas per se son buenas y las empresas per se son malas? Pregunto. Y esa es una de las preguntas, ¿no? O sea, bueno, son un poco varias preguntas, que os extendáis, por favor. Y yo solamente quería decir... Coged la que queráis y os centráis en eso. Una cosa más. Adelante. Has comentado, me parece haber entendido, que somos los más consumidores de plaguicidas de Europa. Creemos que, hemos estado mirando un poco, creemos que no es así. Lo que sí que somos es los más productores de ecológico de Europa. Y sin embargo las cuentas siguen sin salir, porque sí que hay una política pública muy clara por parte del Ministerio de Agricultura, que es orientarse a la internacionalización, y de ahí se está obteniendo rentabilidad. Hago referencia a un estudio de Amigos de la Tierra que concluye eso, pero no lo he hecho yo. Por alusiones, no he dicho que seamos los que usamos más plaguicidas. Efectivamente, somos los mayores productores de ecológico, no los que más consumimos, pero no he dicho eso. Lo que he comentado es que en un país donde estamos condenados a ser el desierto, los plaguicidas vienen a desertificar aún más el suelo y a empobrecerlo muchísimo más. Y que no estaba de acuerdo con que finalmente las tractoradas lo que vinieran es a dar pasos atrás con algo que realmente es, en términos de culinarios, es pan para hoy y hambre para mañana.
porque es así. Con respecto a los precios y que hay que hacer asequible determinada alimentación al consumidor, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y estamos de acuerdo en varias cosas. No hay rentabilidad, no hay sostenibilidad sin rentabilidad, pero también es verdad que no hay rentabilidad ahora mismo en el campo si no se cuenta con la naturaleza y con las medidas ambientales orientadas de otra forma, ¿no? Y con respecto al consumidor, pero hay muchas maneras de consumir y de hacer que las cosas cambien. No sé, los que estáis aquí, yo creo que en mi casa solamente se consume ecológico y en estas subidas de precio que ha habido en los mercados, que han sido horribles, pues soy de una cooperativa de consumo. Y en la cooperativa de consumo los precios no son tan diferentes, pero es más incómodo. Es que creo que hay opciones de consumo diferentes también, pero no son las del mando a distancia. Estamos acostumbrados a que todo sea rápido y con mando a distancia. Voy a hacer rápidamente un inciso técnico. En esa pregunta yo creo que se va a contestar mucho más aquí en la mesa redonda de cadenas de valor, porque hay muchos temas y hay que distribuirlos de alguna manera. Y las 3 preguntas principales que tengo online os voy a redirigir también a otras mesas, así aligeramos. A Silvia, a la próxima mesa redonda de este auditorio sobre emprendedorismo rural. A Faiza sobre la mesa redonda de inversión de impacto y a Sara sobre comunicación de la alimentación sostenible, que tenemos una mesa para cada una de vuestras preguntas, por supuesto. Marcos, si quieres resaltar algo y con eso concluimos esta sesión. Sí, que mi padre siempre me dice, Marcos, primero comer y después filosofar, porque es verdad, al final somos autónomos o empresarios y claro, te tienen que salir las cuentas, al final tenemos que vivir de lo que vivimos. Yo siempre digo que el ecológico lo hago y lo he ido aumentando porque, uno, pues sí, mi entorno me gusta verlo lo mejor posible, el suelo, yo estoy muy loco con lo de cuidar el suelo, que siempre digo que si mis hijos alguno quiere dedicarse a la agricultura en un futuro, oye, que tengan la oportunidad de tenerlo, si no quieren, pues no, pero lo veo como una opción de futuro viable económica para mi explotación. Y yo con mi padre hace 10, 12 años le dije, tenemos que elegir qué hacemos, convencional, como se hace aquí no puede ser, tenemos que ir a siembra directa, que es no tocar nada del suelo y utilizar fitosanitarios, que es un coste bajísimo de producción, o irnos ecológico ganándole valor al producto y yo creo que a la larga cuidando más lo que tenemos. Entonces, claro, hay gente que no quiere y gente que nunca querrá, igual que en todos los ámbitos de la vida, pero sí que creo que como estrategia de conjunto, con enseñando ejemplos que funcionan, porque la gente asocia ecológico a no producir nada. Yo cuando llevamos a gente a nuestros campos y ven que no están llenos de hierbas, sino que, es que produzco lo que digo, un año normal yo produzco un 15% como mucho muy bajo, un año malo es que produzco casi más. Entonces, Antonio, que sale en el documental, produce más en ecológico, ¿no? Yo creo que formando, haciendo ejemplos, enseñándolo, haciendo una perspectiva de futuro que sé que vivimos en el tiempo de la inmediatez y que tiene que ser ahora mismo y no miramos al futuro, acompañando económicamente esa transición, porque los primeros años son muy duros. Pues habrá más grupo y más volumen de gente que sí que esté dispuesta a hacer el cambio porque lo vea también la parte económica. Yo, es que como lo comparo en casa, yo veo eso y además también tiene que venir vía políticas agrícolas apoyando económicamente y yo creo que así conseguiríamos un conjunto, o sea, más masa para ese cambio que evidentemente pues no todo el mundo querrá, pero también es verdad que el sector agrícola, la producción de alimentos está muy intervenida en cuanto a la regulación, mucho más que otros sectores y pues las orientaciones también las marcamos un poco, se marcan como, la idea es que como ciudadanos elegimos cómo queremos producir los alimentos, ¿no? Luego la realidad igual no es tan así, pero creo que hay que enfocarlo un poco así. Gracias, Marcos. Gracias, Asun. Gracias a todos y todas. Creo que hemos encontrado una narrativa común que ya teníamos integrada a muchos. También hay que decir que probablemente no todo el sector movimiento ecologista piensa como tú, Asun, ni todo el sector agrario piensa como tú, Marcos, porque son sectores muy diversos, muy amplios y nos engañaríamos si pensamos después de esto que en realidad está todo dicho y está todo reconciliado. Hay mucha discusión que tener, lo vemos, queremos seguir y hay muchísima complejidad que abordar, pero si algo sacamos de aquí es que hay muchas preocupaciones comunes, muchos intereses comunes, muchas herramientas puestas sobre la mesa que también pueden ser comunes y que tenemos una narrativa de transición agroecológica justa
que aborda tanto los imperativos ecológicos como los económicos y que tenemos realmente que apropiarnos de ese discurso reconciliador y desde los movimientos ecologistas enfatizar igual más todo el aspecto de bienestar del agricultor y de sus necesidades, y desde el sector agrario una demanda mucho más unánime de protección ambiental y de renaturalización de las fincas, y ojalá una unión de fuerzas entre movimiento ecologista y sector agrario que tendría muchísima fuerza y que yo creo que sería un factor clave para que esto pueda ser realidad. Nos toca un café ahora y a la vuelta aquí en el auditorio vamos a hablar de relevo generacional y de emprendedorismo rural. Y en las otras dos salas, la sala rosa y la sala verde, de manera simultánea, para que vayáis pensando dónde queréis enfocar vuestra curiosidad, porque no os podréis dividir. En la sala verde se van a presentar 4 hojas de ruta políticas para favorecer la transición de sistemas agrarios, pesqueros, el derecho a la alimentación y cadenas de valor. Y en la sala rosa se va a discutir de varias iniciativas colectivas que contribuyen a la transición desde diferentes ámbitos: desarrollo rural, arte y cultura en el medio rural y redes profesionales de productoras y de distribución. Entonces, 3 opciones después de un café y ahora retomar la energía. Gracias.